Estamos dentro de esta serie a la que hemos titulado Preguntas conflictivas sobre temas bíblicos. Dentro de esta serie, hoy vamos a desarrollar una pregunta, vamos a tratar de responder bíblicamente una pregunta que es, ¿contiene la Biblia dos pactos para ser parte de la congregación de Yahweh? ¿Contiene la Biblia dos pactos? Antiguo y Nuevo Pacto, para ser parte de la congregación de Yud-Heh, Vav-Heh, que es el nombre revelado de Dios. Bueno, intentaremos responder a esta pregunta conflictiva sobre un tema bíblico tan importante. La lectura sobre la que vamos a basar esta respuesta es Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Paso a leer las Sagradas Escrituras. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es importante definir cuál es el pacto que hizo Dios con su congregación. Y ese pacto que hizo Dios con su congregación, está allí en Éxodo 19, del 3 al 6, es un pacto de gracia y de obediencia. Es el pacto que se denomina como pacto sinaítico, pero en realidad es el pacto que Dios hace con su congregación. Dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Analicemos las partes de este pacto, que es el pacto de bodas, que en hebreo es ketubá, el pacto de bodas de Yahweh Dios con su congregación, que se establece en el pasaje que hemos leído. Vemos en primer lugar en el versículo 4 la salvación por gracia. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es la salvación por gracia, sin que nadie haya hecho cosa alguna para ser liberado. En el versículo 5 vemos nuestra parte del pacto, que es la obediencia a las instrucciones de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dar oídos es escuchar para obedecer, y de esta manera guardamos su pacto. En el mismo versículo 5 vemos que se trata de escuchar con la intención de obedecer para guardar el pacto de Yahweh Dios, que nos hacer esto nos hace un especial tesoro para Dios. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el versículo 6 encontramos que la obediencia a las instrucciones de Dios para permanecer en el pacto de Dios nos lleva a estar dentro del propósito de Dios para su congregación. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La congregación de Dios invalidó el pacto de bodas del monte Sinaí, pero Dios no se divorcia de su desposada, sino que promete la renovación
de ese pacto. Noten que dice Dios acerca del nuevo pacto con las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Lo van a encontrar allí en Jeremías 31:31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, la congregación de Dios, la desposada, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La promesa de Dios hacia su congregación contiene algunos elementos que no podemos pasar por alto. En primer lugar, lo haría con la casa de Judá y con las ovejas perdidas de la casa de Israel. En segundo lugar, Dios hizo un pacto con su congregación cuando tomó su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. En tercer lugar, ellos invalidaron el pacto de Dios, aunque Dios fue un marido para ellos, evidentemente porque se trataba de un pacto de bodas. Y en cuarto lugar, el nuevo pacto sería que Dios daría su Torá en la mente y la escribiría en el corazón, y Él sería a ellos por Dios y ellos le serían por pueblo. Esto significa que el pacto de bodas del monte Sinaí fue escrito en 2 tablas de piedra y en pieles de cordero, pero ahora se escribiría en la mente y en el corazón de los creyentes. Se reemplazarían las 2 tablas de piedra por estos 2 nuevos elementos. Por el Espíritu Santo ese pacto de bodas se escribiría en la mente y en el corazón de su pueblo, de los creyentes, de sus hijos. El pacto ha sido sellado con sangre inocente. La sangre del pacto en el Sinaí, en primer lugar, vemos que en Éxodo 24, 7 y 8 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero vemos en el nuevo pacto, o en la renovación del pacto, en Yahshua, el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en Mateo 26, 27 al 29. Dice que Él, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que mejor traducido sería de la renovación del pacto de bodas que Yahweh nuestro Dios hizo con su congregación en el monte Sinaí. ¿Cuál es nuestra parte en el pacto? Evidentemente, la salvación fue, es y será por gracia. Siempre la salvación ha sido por gracia, desde el principio de la humanidad, pero no se sale de Egipto para continuar viviendo en la esclavitud y en la idolatría egipcia. No se sale de Egipto para continuar viviendo en la esclavitud. No se sale de Egipto para seguir en la misma idolatría. Dios nos ha sacado de Egipto para que seamos libres de la esclavitud del pecado, y ha hecho un pacto con su pueblo que se cumple de nuestra parte mediante la obediencia a las instrucciones de su reino. Esto nos lleva a entender
el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, pero no en los términos comúnmente aceptados, sino en el verdadero significado bíblico. Dice Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se dan cuenta? Arrepentíos y creed. Es arrepentimiento y fe. Jesús predicó que para entrar en el pacto que Él vino a predicar, es decir, para pertenecer a la congregación donde Dios reina, hace falta dos cosas: verdadero arrepentimiento bíblico y verdadera fe bíblica. En primer lugar, verdadero arrepentimiento bíblico es el verdadero evangelio de Jesucristo y consiste en arrepentirse y convertirse a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento bíblico. Convertirse, o sea, arrepentirse y cambiar de dirección. Arrepentirse y retornar al Padre. Es arrepentirse y convertirse a Dios, haciendo obras dignas de ese arrepentimiento, enseñando que la evidencia del arrepentimiento y la conversión son las obras que se hacen. Este es el verdadero evangelio de Jesucristo. Dice en Hechos 26, 19 y 20, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En el día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, el Santo Espíritu de Dios, a través de Pedro, también predicó el verdadero arrepentimiento bíblico, como la primera condición para recibir el perdón de los pecados y recibir el regalo del Espíritu Santo. Dice en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Miren la respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento bíblico como la primera condición para entrar en el reino de Dios. De eso se trata. La palabra hebrea para arrepentimiento es teshuvá, que literalmente significa retorno, significa conversión. Por tanto, cuando hablamos de arrepentimiento bíblico, estamos hablando de conversión, es decir, de cambio de dirección, estamos hablando de retorno. Cuando hacemos teshuvá, examinamos nuestras formas de ser, identificamos en cuáles estamos mal y retornamos hacia nuestra conexión con Dios. Pero también Jesucristo predicó el Evangelio en cuanto a la verdadera fe bíblica. Y la fe bíblica o verdadera fe es la traducción de la palabra hebrea emuná, que es traducida en nuestras Biblias en idioma castellano simplemente como fe. Sin embargo, al igual que sucede con la palabra teshuvá, que es traducida simplemente como arrepentimiento, la palabra emuná significa mucho más que simplemente creencia, como lo entendemos nosotros de acuerdo con nuestra formación religiosa. Emuná no significa simplemente creencia, porque entenderlo de esa manera sería incompleto, porque con ese concepto podríamos llegar a validar cualquier tipo de fábula o cualquier tipo de invento mentiroso. La palabra hebrea emuná literalmente significa firmeza, seguridad, fidelidad, lealtad, veracidad, creencia, y todo está relacionado con la Torá de Yahweh nuestro Dios. En el sentido espiritual de la palabra creer y fe bíblica no son palabras equivalentes. No es lo mismo creer que lo que se considera como verdadera fe bíblica. Si así fuera,
las Escrituras no contendrían el texto que dice tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. De aquí se desprende que los demonios creen, pero no tienen fe bíblica. De esta manera vemos que la Biblia enseña claramente que no es suficiente con creer, aunque ese creer sea creer en Dios. Todos los cristianos que han leído las Escrituras o que han escuchado predicar durante años en su iglesia local, conocen muy bien que no alcanza con creer, que ese tipo de fe por sí sola no alcanza, porque han leído el siguiente texto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que no alcanza esa creencia religiosa. Por eso decimos que emuná tiene que ver con creencia y práctica. Emuná, la verdadera fe bíblica, tiene que ver con creencia y práctica. Primero debemos escuchar la voz de la palabra de Dios, es decir, la verdad, y luego llevar el conocimiento al corazón para que se materialice como nuestro estilo de vida, porque es creencia y práctica. La verdadera fe bíblica comienza en la mente. Por esta razón es tan importante tener la disciplina de estudiar sistemáticamente las Sagradas Escrituras y de reflexionar en sus enseñanzas con la guía del Espíritu Santo. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debemos entender que la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento pueden mejorar la genuina fe bíblica. Si bien la emuná no está basada en el razonamiento humano, no significa dejar la racionalidad y comenzar a aceptar lo absurdo, cosas absurdas, fantasías religiosas. Pero en un sentido profundo, la emuná supera el razonamiento cuando creemos en lo que Dios revela en su palabra. Por eso me gustaría dejarles el siguiente texto bíblico para reflexionar. Está en Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Este texto es muy importante porque realmente nos lleva a una reflexión profunda en lo que significa la fe práctica. La fe que es creencia, pero también es lealtad, firmeza, fidelidad a Dios. Entonces es fe y práctica. Todo es práctica. El arrepentimiento bíblico también es práctica, también es retornar al Padre. Entonces leamos Hebreos 10 del 26 al 31 para finalizar. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Estamos hablando de si existen 2 pactos. No existen 2 pactos. El pacto sinaítico, que fue rociado con la sangre de animales inocentes, Jesús vino a perfeccionarlo, a renovarlo, rociando su propia sangre, pero el que pisoteare al Hijo de Dios tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces es muy importante que entendamos esta enseñanza, que se refiere a ¿hay 2 pactos? ¿Hay 2 pactos? ¿Contiene la Biblia 2 pactos para hacer parte
parte de la congregación de Yud-He, Vav-He, que es el nombre revelado de Dios. Hay 2 pactos en la Biblia. La Biblia revela 2 pactos, o revela un pacto que hizo Dios con su congregación al pie del monte Sinaí y que fue sellado con sangre de animales inocentes. Y ese mismo pacto, de acuerdo a la promesa de Dios, vino a ser renovado por nuestro Redentor Jesucristo. Y ese mismo pacto fue sellado con su propia sangre y fue ratificado en Hechos capítulo 2 por el Espíritu Santo de Dios, que descendió para cambiar el lugar donde se escribió el pacto. El primer pacto se escribió en 2 tablas de piedra, y esta renovación del pacto de bodas de Dios con su congregación se escribe en 2 lugares, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice Jeremías 31:33, daré mi pacto en su mente y lo escribiré en su corazón. Y ellos me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Es el mismo pacto. Es muy importante que entendamos esto. Es el pacto de que seremos para Dios un especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa, si escuchamos para obedecer. Si escuchamos sus instrucciones, sus mandamientos, ordenanzas, preceptos, estatutos y leyes. Si escuchamos sus instrucciones contenidas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, si las escuchamos para obedecer, seremos un especial tesoro para Dios. Un reino de sacerdotes y gente santa, si entramos a su reino mediante este pacto renovado en la sangre de Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar en esta serie, Preguntas conflictivas sobre temas bíblicos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.